Te cuento que Montenegro, un país al sureste de Europa, nunca tuvo su propia moneda. Antes utilizaban el marco alemán, pero cuando entró el euro en vigor, adoptaron esa moneda incluso si no eran parte de la Unión Europea. Farmacias Carol presenta. Y ya estamos de regreso con ustedes. Estamos muy bien acompañada del doctor Ronnie Díaz, quien es neurocirujano infantil. Con él vamos a conversar sobre un tema que hemos escuchado, pero realmente tenemos poco conocimiento de qué lo causa y cuáles son los estilos, diferentes tratamientos que tenemos en nuestro país. Y se trata de la hidrocefalia. Así que, doctor, bienvenido a este espacio que ya es suyo. Muy buenas tardes. Y como usted dice, muchas gracias por la nueva invitación a su programa. Ahí, y nada, Usted. como la vez anterior, trataremos de explicar y que el público entienda en un lenguaje un poco coloquial lo que es el tema de hoy, que es la hidrocefalia. Claro que sí, doctor. ¿En qué consiste? ¿Qué es la hidrocefalia realmente? ¿Por, Bueno, por la qué se produce? hidrocefalia es una condición en la que nosotros normalmente tenemos dentro de nuestra cabeza, para que el público entienda, el encéfalo y dentro del conducto raquídeo la médula espinal. Esos dos elementos que están contenidos en el cráneo y la columna vertebral están, como así decirlo, rodeados de un líquido, que es el líquido cefalorraquídeo, que en condiciones normales tiene una dinámica que permite una producción y una reabsorción, de manera que dicho líquido se mantiene una cantidad estable en nuestra cabeza, que es donde se manifiesta lo que el tema de hoy, que es la hidrocefalia. Entonces, en virtud a esta introducción, la hidrocefalia no es más que el exceso por un estancamiento de ese líquido dentro de esas cavidades dentro del encéfalo que se llaman ventrículos. Por eso el nombre de hidrocefalia. Hidro viene del griego agua, cefalia, encéfalo o cráneo. Entonces podríamos decir que el término se refiere al exceso de ese líquido, que muchos pacientes confunden que tengo agua en el cerebro. No, no tenemos agua, tenemos un fluido de manera normal, y cuando este fluido se acumula, para usar un término coloquial, entonces se produce eso que llamamos hidrocefalia. Y claramente, cuando se trastorna la dinámica del líquido cefalorraquídeo, eso viene repercutiendo dentro de lo que es la funcionalidad del cerebro de las personas, produciendo lo que Doctor, son ¿y las manifestaciones clínicas. ese líquido que usted se está refiriendo es el líquido que escuchamos cefalorraquídeo? Sí, es el mismo líquido cefalorraquídeo, que ahora también se le denomina líquido cerebroespinal, porque se encuentra rodeando lo que es el cerebro o el encéfalo, que es el término correcto, y la médula espinal. Ok. Doctor, ¿y por qué se produce la hidrocefalia? ¿Qué es lo que lo causa? A los niños hay niños que nacen con ellos. Tengo entendido, hay otros que llegan adultos y tienen también hidrocefalia. ¿Qué es lo que lo causa? ¿Qué se presenta? ¿Por qué Bueno, se presenta? la hidrocefalia puede manifestarse como una entidad per se o como una manifestación a otra afección cerebral. Por ejemplo, en los adultos usualmente es producto de otra patología. Por ejemplo, un tumor que impide que ese líquido circule de manera adecuada. En los traumas, las hemorragias también interrumpen la dinámica dentro del cerebro de ese líquido. En los niños tenemos otro tipo de causas, y es lo que llamamos la hidrocefalia congénita, y se refiere a aquella hidrocefalia que tiene su origen dentro del desarrollo del bebé dentro de la madre. Entonces, al momento del nacimiento, presenta como producto de la acumulación lo que es lo más manifiesto de esta patología, que es el llamado macrocráneo, lo que la gente conoce como la cabeza grande. Ahí. Ajá. Pero hay múltiples etiologías. Para un entendimiento
plano de la patología, básicamente podríamos clasificarla como una hidrocefalia congénita, que es aquella que tienen los niños al nacer, y una hidrocefalia adquirida, que es la que se desarrolla secundario a otra patología, que puede ser, como ya mencioné, un tumor, una hemorragia o una malformación u oclusión de ese sistema llamado sistema ventricular. Doctor, una preguntita que me llega. ¿Qué parte del sistema nervioso realmente afecta a la hidrocefalia? Bueno, la hidrocefalia básicamente o esencialmente afecta las cavidades que están dentro del encéfalo, que se llaman ventrículos. Esas cavidades es donde se produce el líquido cefalorraquídeo y siempre tenemos un volumen adecuado, por así decirlo, de líquido que se va produciendo y en esa misma proporción que se produce se va reabsorbiendo en otras estructuras del sistema nervioso. Cuando hay una oclusión, lo que hay es un, por así, un almacenamiento de ese líquido dentro de esas cavidades que se llaman ventrículos y eso produce un ensanchamiento de la dicha cavidad y entonces comprime el cerebro. En los niños pequeños, como el cráneo aún no está cerrado, se cierra aproximadamente al año o los 2 años, entonces como una manera de compensación, lo que el crecimiento del cerebro lo que hace es que expande el cráneo y Ay, un macrocráneo. wow. ¿Y la hidrocefalia presenta algunos síntomas? O sea, ¿hay algo además de la cabeza grande? ¿Hay algún síntoma que se presente que pueda alertar por lo menos a los padres que hay algo mal y que hay que llevarlo al médico? Porque nosotros los dominicanos siempre recurrimos como a último minuto, como cuando ya no tenemos como la forma de cómo lidiar con el Exactamente. problema, es que vamos al médico. ¿Hay algún síntoma que realmente nos pueda alertar? Sí, hay varios síntomas. El principal es obviamente el macrocráneo en los niños, pero muchas veces eso es un mecanismo compensatorio. Ya cuando el cráneo o el encéfalo no puede resistir esa presión, entonces comienzan a manifestarse otros signos y síntomas. Por ejemplo, el niño comienza a presentar dolor de cabeza, presenta somnolencia, lo que llamamos alteración del estado de conciencia, o sea, ese niño que siempre está durmiendo, que se presentan náuseas, vómitos. Los vómitos en el caso de esto que se llama hipertensión endocraniana es un vómito que usualmente no se precede de náuseas, porque muchas veces los niños vomitan producto de que Claro. después de la ingesta, pero aquel niño que vemos que el tamaño de la cabecita es un poquito más de lo normal, que aparte de eso se queja de mucha cefalea. En los niños pequeños, claro, el niño no va a manifestarse y decir que le duele la cabeza, pero eso se puede traducir a través de esos pacientes que están irritables, que no lloran todo el tiempo, presentan vómitos, como le dije, y eso básicamente son los síntomas que llevan ahí. De hecho, muchas veces el proceso de la hidrocefalia, que hemos tenido la experiencia, se confunde y es manejado mucho tiempo como un problema de una gastroenteritis. O sea, el niño está irritable, creen Oh, que le Dios. duele, tiene un cólico. Entonces, a alguien se le ocurre hacerle una tomografía y entonces ahí tenemos la hidrocefalia que radiológicamente se manifiesta como una dilatación de esas cavidades que están dentro, que son los ventrículos. Hay diferentes grados de hidrocefalia, doctor, porque yo escuché a una madre hablar de Ujú. que su hijo tenía el grado leve, un grado leve de hidrocefalia. ¿Es que hay diferentes grados de esto o cómo es? Porque hizo mucho hincapié en lo que es leve. No entendí esa parte, pero porque que tengo entendido que cuando la cabeza crece, pues Ya hay va creciendo. una dilatación y eso se manifiesta con síntomas y signos. Lo que ocurre es que Claro. muchas veces hay una dilatación de los ventrículos, pero no es una dilatación que nosotros conocemos como hidrocefalia, sino que es ventriculomegalia. Y la ventriculomegalia viene siendo como en aquellos pacientes con niños que sufren hipoxia cerebral, en el cual el volumen cerebral se pierde, parte del tejido cerebral se pierde, y
como a veces les explico a los padres, él tiene una dilatación de los ventrículos, pero no está produciendo una afección de su cerebro. Entonces, ahí entra el término de hidrocefalia leve, que nosotros como médicos conocemos como una ventriculomegalia. En este caso, la ventriculomegalia es un mecanismo compensatorio, porque todo lo que está dentro de nuestra cabeza, si no es encéfalo, es ese líquido que compensa adentro de Claro. nuestra cabeza. Entonces, A lo mejor, eso podría ser una ventriculomegalia, porque usualmente la hidrocefalia se debe manejar ahí, siempre y cuando tenga manifestaciones clínicas. ¿y la hidrocefalia se cura o solamente pueden someterse a tratamiento? Porque vi que las válvulas que le ponen es uno de los tratamientos. Cuéntenos de todo. Bueno, la hidrocefalia, como le dije al principio, puede ser una patología per se, como en los niños, que se debe a una malformación del sistema ventricular, pero también puede ser un signo o un síntoma, por así decirlo, de otra patología, por ejemplo, de un tumor cerebral. Muchas veces, para compensar esa hidrocefalia, le colocamos una válvula, pero después que se trata y maneja la patología de base, esa hidrocefalia puede ir remitiendo, por así decirlo. Incluso muchas veces cuando tenemos este tipo de pacientes que le colocamos una válvula, una de las preguntas que siempre nos hacen los padres, que si ese dispositivo sería de por vida. Y eso depende mucho de Sí. la evolución del cuadro clínico, porque si ejemplo se debe a un tumor cerebral y extirpamos ese tumor cerebral y se restablece lo que es la dinámica de ese líquido, con el tiempo esa válvula no sería necesaria. Pero también ahí viene otra aclarante que siempre le hacemos a los padres. ¿Le quitamos la válvula? No, porque eso es un dispositivo que es biocompatible y siempre estaría ahí. Entonces no valdría la pena quitarle una válvula luego de ser colocada, porque eso implica someterlo a otro acto quirúrgico con los riesgos que eso implica. Entonces eso es una pregunta muy frecuente en la consulta. Si la hidrocefalia, luego de ser tratada con una derivación ventrículo-peritoneal, que es uno de los métodos que tenemos disponible en nuestro país, eh, se retira. Ok, pero yo diría que si la hidrocefalia no es constante, doctor, porque si se le puede dejar la válvula y siempre va a drenar esa agua. Exactamente, porque la válvula es un dispositivo regulatorio de esa presión. Nosotros colocamos la válvula, pero esa válvula, una vez colocada y ese cerebro llega a una tensión, para que entendamos, adecuada dentro del cráneo, esa válvula deja de funcionar y se activa solamente cuando hay un exceso del líquido, porque ese líquido no lo podemos debitar completamente, porque es necesario para que el cerebro pueda funcionar adecuadamente. O sea, hay que regular la cantidad y la presión de ese líquido dentro de la cavidad craneana. Pues yo diría que la válvula viene siendo el aparatito que le va a dar mejor calidad de vida en vez de estar con cada vez que Exactamente. se pase la cantidad de agua en la cabecita. Exactamente, es como un sistema regulatorio. De hecho, Ujú. esa es la función de ella, mantener una presión estándar dentro del cráneo, por eso hay diferentes graduaciones. Y siempre y cuando baja, es como que usted tenga a un personal que diga, bueno, cuando este líquido llega a tal nivel, tú me vas a debitar cierta cantidad de ese líquido, pero yo necesito cierto nivel de ese líquido dentro de la cavidad, porque como he expresado anteriormente, es algo que todos tenemos dentro de nuestra cabeza, suspendiendo nuestro cerebro y nuestra médula espinal. De hecho, ese líquido ejerce una función muy importante en el transporte de sustancias y es un mecanismo importante en la protección del sistema nervioso central. Así es. Quizás las personas se preocupan más por lo de la válvula, quizás por algo estético, yo diría, doctor, que dirá, bueno, en No, el no caso creo de los porque en hombres, porque a la realidad mujer le crece el cabello. sí, no, realmente no es es un dispositivo pequeño,
que a Ah, ok. menos que usted vaya a buscarlo, usualmente lo colocamos detrás de la oreja y es un tubito. Básicamente lo que más se nota es el dispositivo regulatorio, que es la válvula que regula, como ya le dije, la salida del líquido desde la cavidad craneana hasta la barriguita, porque lo que hacemos con la válvula es que ese líquido se deriva a la cavidad abdominal donde es reabsorbido, porque es un líquido que debe seguir, por así decirlo, fluyendo dentro de nuestro cuerpo, es necesario. Lo único que hay Claro. en este caso es un exceso donde debería estar en cierta cantidad. Así es. Aquí me llega una preguntita, doctor. Dice que si la hidrocefalia provoca alguna discapacidad. Bueno, eso depende mucho del momento de diagnóstico y el tiempo en que se trata, porque ese aumento de la presión repercute mucho en lo que es la funcionalidad. O sea, si vemos esos niños que tienen un gran macrocráneo y un niño con un cráneo pequeño, obviamente el sufrimiento que ha tenido ese cerebro no es el mismo. Y además también ahí influye las patologías asociadas a la hidrocefalia, porque muchas veces la hidrocefalia es parte de un conjunto de un síndrome, o sea, viene usualmente asociado a otras malformaciones del encéfalo, que puede ser la causa primaria de dicha hidrocefalia. O sea, que depende mucho de la etiología. Hay niños que después de un manejo, por ejemplo, son diagnosticados durante el embarazo, como usualmente se hace, hay un tratamiento oportuno. El problema está en aquellos niños que, como usted dice, que los familiares no se percatan, a veces no le llama mucho la atención ese macrocráneo y creen que es algo normal y entonces cuando llegan a la consulta vemos a esos pacientes con una cabeza bastante voluminosa y obviamente esa no será la misma evolución que un paciente que al momento del nacimiento se diagnosticó y tuvo un manejo terapéutico oportuno. O sea que hay muchos factores que influyen en si ese paciente desarrollará ciertas secuelas o no. Ahí va. La secuela que puede dejar cuando sea adulto, para cuando sea adulto. Bueno, usualmente la hidrocefalia en aquellos pacientes se asocia con ciertas alteraciones o dificultades para el aprendizaje. De hecho, el 80% de esos pacientes tendrían cierto grado de retraso para el aprendizaje, problemas de concentración, también tendrían algún tipo de secuelas neurológicas, pero usualmente son pacientes que si son manejados oportunamente y no hay otra patología asociada, o sea, otras malformaciones, son pacientes que podrían llevar una vida normal. De hecho, tenemos varios pacientitos que hasta estudiantes sobresalientes son en su clase, Claro. aún padeciendo de esta entidad. O sea, que no es, hidrocefalia no es sinónimo de, por así decirlo, de retraso psicomotriz o retraso cognitivo. Eso hay De muchos factores limitación. asociados, exactamente. Ahí. No, y eso es bueno que usted lo haya explicado, porque nosotros tenemos que acostumbrarnos ahora que sabemos un poquito más de la hidrocefalia. Si nosotros vemos un niño con una cabecita un poco más grande de lo que debería tener para su edad, pues llevémoslos al médico y los que lo vean, que no se pongan a decir, pero qué muchacho tan cajón tú tienes, porque es que la gente que no sabe, pues se refiere de una forma, yo diría que Despectiva, hasta a veces, pesada ¿no? A en esa veces son situación. estigmatizados esos pacientes. O sea, un paciente, incluso le hago, voy a decir esto, yo soy docente en la universidad y he tenido dos o tres estudiantes que han sido tratados con hidrocefalia y están estudiando en la universidad medicina. O sea, eso es un ejemplo de que no, hidrocefalia no es sinónimo de un retraso psicomotriz. Pero como le dije, obviamente eso depende de cuáles patologías. Si se asocia a digrafismo espinal, como son de espina bífida, que son patologías que usualmente se asocian a la hidrocefalia congénita, ya la cosa Sí, cambia un poquito. Pero incluso esos pacientes tienen muchas veces una evolución adecuada.
Y más en esta época que hay tanta oportunidad y tanta apertura y tantos tratamientos, porque gracias a Dios la ciencia ha ido avanzando día tras día. Ya no hay por qué estar tan limitados como se tenía antes. De verdad, doctor, que usted ha sido muy explícito, lo que le agradecemos inmensamente, porque a No, muchas veces gracias. nos traía mucha confusión. Que pudiera darnos a nosotros de dónde está su ubicación, teléfono para hacer esa cita, porque solamente cuando se nos presenta un dolor de cabeza o algo, pensamos en el neurólogo, pero no sabemos de que las personas deben acostumbrarse a hacerse un chequeo general todos los años para ver cómo andan todos los órganos, porque no son 2 o 3 nada más, sino todos, de Exactamente, verdad. así es. Bueno, estamos ubicados en Santo Domingo Este, en el Centro Médico Hispánico, en el Distrito Nacional, en el Centro Médico del Pacífico. También ofrecemos consulta en la Clínica Santos Aquino, en Los Alcarrizos, y también en el Centro Nacional de Neurociencia en Gascue. Ahí. Estamos a sus órdenes y el teléfono de contacto es 809-877-6457. A sus órdenes para lo que Gracias, pueda gracias. servirle. Gracias, doctor Ronnie Díaz, estuvo con nosotros, neurocirujano infantil, nos aclaró mucho lo que es este tema de la hidrocefalia, lo que agradecemos inmensamente. Doctor, Bueno, ya le molestaremos otro día para que podamos seguir con este tema tan interesante de lo que es la neurología a nivel infantil. Y gracias, mil gracias por su tiempo. Así que, señor gracias a director, usted por la oportunidad. siempre, Gracias. siempre. Vamos a la pausa, señor director. Farmacias Carol presentó